Entonces, ¿qué son los tiristores? Son semiconductores que trabajan con grandes corrientes eléctricas. Pueden manejar miles de amperios. Normalmente se los usa en electrónica industrial o electrónica de potencia. Y la forma de trabajar es siempre en forma de conmutación, o sea, conducen o no conducen. Yo le voy a mostrar acá este tiristor, ¿no es cierto? Este tiristor, digamos, tiene más o menos, este sería el tamaño normal. En realidad se los llama SCR, que, digamos, pasando del inglés al castellano, sería rectificador controlado de silicio. Este puede trabajar hasta 1200 voltios y conducir hasta 50 amperes. La corriente de compuerta, 10 miliamperes, y este es el formato, digamos, digamos, de la carcasa. Este tiristor lo usé yo digamos, en la época para hacer el proyecto mío, para recibirme, digamos, en ese momento era toda una novedad, hoy en día es un elemento muy útil. Y, por supuesto, hay tiristores ya de mucho mayor potencia y corriente, como este. Este directamente va abulonado acá, acá, y este sería la compuerta. ¿Cómo son los tiristores, no es cierto? El rectificador controlado de silicio lo que tiene es que conduce solamente en un solo sentido. Es como un diodo, ¿no es cierto? Es un diodo, pero tiene un tercer pin, que es la puerta o compuerta. Entonces, digamos, si lo polarizo en forma negativa, no va a conducir nunca, pero cuando está polarizado en forma positiva, si la compuerta, digamos, lo habilita, conduce. Esto es muy útil, digamos. Y cuando yo tengo, por decir así, dos rectificadores controlados en antiparalelo, esto se llama antiparalelo porque uno está hacia abajo y el otro está hacia arriba, conduce, digamos, en los dos sentidos, entonces se lo llama triac. ¿Cómo está conformado internamente? Directamente tiene 4 capas, ¿no es cierto? 2 capas P y 2 capas N. Esto hace que pueda, digamos, o sea, esta compuerta pueda dispararlo y cumplir con esta curva. Fíjense, si yo le aplico acá, si yo en la compuerta no tuviera ninguna, no tengo ninguna señal, entonces si yo aumento la tensión directa, va a llegar un momento en este punto en que va a comenzar a conducir. Este punto es como la tensión de ruptura directa. Va a empezar a conducir y va a conducir la corriente, digamos, que la carga le pida, en una palabra, que le permita, digamos, la carga, pasar por la carga. Y va a dejar de conducir cuando esa corriente baje debajo de este valor que se llama corriente de mantenimiento. Esto sería si yo no tengo la corriente de compuerta cero. O sea, ¿cómo arranca entonces este rectificador controlado? Cuando la tensión llega a este punto o cuando recibe un impulso, digamos, cuando recibe un impulso, o sea, un pulso en la compuerta. ¿Y cuándo deja de conducir? Cuando la corriente baja debajo de este valor. Este no conduce en sentido inverso, por eso esta parte de la curva no nos interesa. El triac tiene 2, digamos, o sea, rectificadores controlados. Y la compuerta, digamos, fíjense, está unida acá, en este punto, y de este lado está unida por este lado. Entonces ahora yo tengo acá una entrada 1 y una salida 2. Esto, si yo lo quiero ver como un circuito rectificador, tendría digamos, dos rectificadores controlados, como decíamos, en paralelo, pero en antiparalelo, porque uno conduce en un sentido y el otro conduce en el otro sentido. Y acá entraría
la señal de la compuerta. El símbolo, digamos, en un circuito es este. Este es el símbolo con lo que lo voy a ver en un circuito. Y hay un tercer elemento que se llama el diac, ¿no es cierto? Y el diac es igual al triac que veníamos viendo, pero en este caso no tiene compuerta. Directamente el diac va a funcionar cuando la tensión supere la tensión de ruptura. Directamente el diac tiene este formato, y tiene, digamos, o sea, un diodo hacia un lado y hacia el otro. O sea, la curva con la que cumple es esta. Si la tensión acá, en este caso, este diac tiene una tensión de ruptura de 30 voltios, o sea, cuando la tensión supera los 30 voltios, conduce en este sentido. Y en el semiciclo negativo, cuando supera los menos 30 voltios, conduce en este sentido. Y se apaga cuando, igual que todos los elementos, cuando baja la corriente de mantenimiento, cuando la corriente que está conduciendo es menor que la corriente de mantenimiento. Y otro de los elementos útiles para este tipo de circuitos son los transitores de unijuntura. La diferencia en esto se los usa para generarle pulso, los pulsos que nosotros necesitamos inyectar en la compuerta de los triac, ¿no es cierto?, y de los rectificadores controlados. Se utiliza normalmente este transitor de unijuntura. Tiene esta disposición, fíjense, acá tiene, esta sería la parte P, digamos, donde está el emisor, y esto está muy contaminado, o sea, para tener mucha cantidad de portadores, por eso sería el emisor, y estos dos serían como dos bases, ¿no es cierto?, en el cual este elemento N, digamos, o sea, este cristal N no está contaminado, está muy poco contaminado, entonces tiene una resistencia alta. Entre B1 y B2 hay una resistencia muy alta. Pero hay muy alta hasta que aparece, digamos, acá una tensión que mayor a la tensión de ruptura de esta juntura, y entonces en el momento que aparece esto, directamente la resistencia entre estos dos puntos baja e inclusive se llega a ser negativa, digamos. Esto se utiliza, este descubrimiento, digamos, o sea, hace que este elemento sea muy útil para mandar los pulsos. Yo ahora les voy a mostrar un circuito de ejemplo para que vean cómo funciona. Este sería el símbolo que ustedes van a encontrar en los circuitos. Este es un transitor unijuntura, digamos, tiene este símbolo. Generalmente también pueden tener esta forma también, ¿no es cierto? Este sería el material N y material P, donde estaría, por decir así, la compuerta, el que lo dispara. Entonces, en el circuito, o sea, normalmente se los pone en este tipo de circuito. Fíjense, en este tipo de circuito yo acá tengo del transistor unijuntura, ¿no es cierto? Tengo dos resistencias de polarización, R2 y R1. R1 es de un valor muy bajo, normalmente, ahora vamos a ver por qué. Y acá tengo directamente un reóstato, ¿no es cierto? O sea, un reóstato que sería una resistencia variable. Y acá tengo un capacitor. En general es un capacitor grande, de un valor grande. Entonces, fíjense, cuando yo aplico acá una tensión entre este punto y este punto, o sea, aplico una tensión de continua, acá va a empezar a circular una corriente, digamos, por la resistencia, y va a empezar a cargarse este capacitor. En el momento que se va cargando este capacitor, este punto va creciendo en tensión, porque a medida que se van acumulando cargas acá, crece la tensión de este punto. Cuando la tensión de este punto llega a la tensión de ruptura del transitor, acá a unijuntura, digamos, lo que va a hacer es conducir, y al conducir, digamos, de golpe, como esta resistencia es muy baja, ¿no es cierto?, se va a descargar casi instantáneamente, o sea, que va a producir esto que yo le estaba contando, es lo que produce en su salida, ¿no es cierto?, entre B1 y acá el negativo. O sea, la tensión sube, ¿no es cierto?, sube la de este punto, y en el momento en que se dispara el transistor de unijuntura, cae abruptamente. Y este es un pulso, y lo vuelve a hacer continuamente esto, porque nuevamente se vuelve a cargar el capacitor, ¿no es cierto?, hasta llegar a la tensión de ruptura, y en el momento ese se descarga, y así sucesivamente. Entonces, este circuito lo que produce es un tren de pulsos
Y esos pulsos van a ir a la compuerta de un rectificador controlado. Si yo quiero espaciar, digamos, o sea, estos pulsos, lo que hago es tengo que variar esta resistencia. O sea, cuando yo aumento esta resistencia, ¿no es cierto?, los hago más espaciados. O sea que lo que hago al variar este reóstato, en realidad es una resistencia variable, ¿no es cierto? Por eso el nombre sería reóstato. Entonces, al variar este reóstato, yo lo que varío es la frecuencia de estos pulsos, la frecuencia con que se generan estos pulsos. Y esto es muy útil para este circuito. Acá yo tendría, todo lo que tenemos nosotros acá, fíjense acá, es lo que estábamos viendo. Es igual a este circuito. Todo lo que yo tengo acá. Pero acá tengo un rectificador controlado con su compuerta, y la compuerta la conecto acá, a la salida, ¿no es cierto?, de este transistor unijuntura. Y acá tengo un motor, ¿no es cierto? Por ejemplo, este sería un motor de corriente continua. Cuando el motor tiene los carbones dibujados acá, es de corriente continua. Porque este rectificador, digamos, solamente permite el paso de la corriente convencional, digamos, en este sentido. Pero el que, digamos, o sea, el que va a variar, digamos, la continua que yo voy a aplicar al motor, va a ser directamente este transistor. Y yo la puedo controlar con este reóstato.